Estoy a punto de compartirte una de las cosas que yo creo que es practiquísima y espero que también te dé resultado a ti como me ha dado muchísimo a mí. Es muy simple y la hemos titulado una N5P. Ya te explico por qué y por qué es tan fácil. Pero antes de eso, para que esto sea realmente entendido y aprovechado, creo que hay que hacer una pequeña introducción que dice así. ¿No te ha pasado a ti, y seguramente te ha pasado alguna vez, que hablando con una persona tú sientes que esa persona un poco es reiterativa en contarte cosas negativas que han pasado en sus amistades, en su vida? Es decir, se reitera mucho, en una proporción muy alta que hace que tú de pronto reaccionas y en un momento de apertura dices suavemente de que, bueno, pero deben haber pasado cosas positivas también, ¿no? Y ella enseguida, esa persona reacciona y te dice, no, yo soy siempre muy positiva en todo esto. Y lo dice con sinceridad, ¿verdad? Y tú dices, esto no puede ser. Porque según lo que tú has experimentado, es justamente al revés. Tú has vivido que has estado siendo alimentado de solamente cosas negativas, pero esa persona no lo ve así. Lo primero que debes entender es lo siguiente, porque esa persona se va a defender diciendo que esa es franca, que esa persona es muy franca, que te lo dice a ti porque te tiene confianza y porque realmente esas son las cosas que pasan, que la persona esa no puede fingir. Esa es la defensa, franqueza y no fingir, ¿verdad? La defensa que tiene toda persona que su percepción es negativa. Porque lo que hay que curar es la percepción, no la franqueza de la persona. Las personas que te cuentan cosas negativas son francas, porque ellas realmente lo que ven son cosas negativas. ¿Por qué ven eso y no otras? Porque su percepción ya está adecuada a eso. Y tú proyectas hacia el mundo de afuera, entonces como si tuvieras un proyector que proyecta una película, y esa película es justamente la que se revierte en forma de percepciones negativas, ¿verdad? Hay franqueza, la gente no miente en esas cosas y la gente ve esas cosas. Y tú puedes entrar en una discusión muy innecesaria y no te serviría de nada porque la persona está convencida de que la gran mayoría de las cosas son negativas. No ha visto ni una sola positiva de verdad. Y por eso te es sincera y franca y te lo cuenta a ti. Y tú en ese momento recibes unos bajones que te tiran a tierra, ¿verdad? Bueno, sí. Así es la cosa. Pero vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es qué nos puede ayudar a nosotros y qué tenemos que ser observantes. Lo número uno, vamos a dejar claro que la métrica es fundamental. Yo tengo una admiración enorme por la métrica porque me ha facilitado pensar y me ha facilitado tomar conciencia. Y en mi profesión, si no fuera por las proporciones, yo no podría ser un buen profesional. Recuerdo en estudios haber entendido que Luca Pacioli era el fundador de la contabilidad. Pero ¿saben una cosa? Fue mucho más que eso. Este monje franciscano del 1400 es el que descubrió la divina proporción, con la cual después Leonardo da Vinci pintó, hizo experimentos, en fin. Se lo conoce a Leonardo da Vinci como casi como el padre de la divina proporción, pero no, él la aplicó. El que realmente fue el estudioso de eso y que se dice trasladó a Leonardo cuando se mudó de su ciudad a la ciudad de Leonardo, a Florencia. Ahí entonces, desde Venecia a Florencia, ahí trasladó esos conocimientos que fueron tan decisivos en la historia incluso, ¿verdad? En el arte, en todo. Tenemos esa idea de que esto de las proporciones, los porcentajes, es para gente muy aburrida, como sería mi profesión a los ojos de mucha gente. Yo trato de hacerla más divertida y he encontrado realmente la parte, digamos, artística, la parte humana de relaciones, porque también los economistas han ido cambiando con el tiempo y ahora vemos que es una ciencia humana, ¿verdad? Bueno, muy bien, con esa introducción te estoy diciendo de que en toda la gente que quiere dar resultados, vamos a poner los atletas, los grandes atletas,
hacen métrica constante, ¿verdad? No importa cómo, que sea simple igual, pero esos ejercicios que son básicos del día de hoy, ¿cuántos hiciste? ¿Cómo rendiste? ¿Cómo fue realmente? ¿Por qué? Porque le estás ayudando al cerebro, le estás ayudando si es que quieres adelgazar y todos los días escribes cuánto es que has comido de calorías, porque lo que estás intentando es un déficit, pero también cuál es tu peso, cuál es la medida de la cintura, ¿verdad? En centímetros, porque es ahí donde va a bajar y se va a poder medir bien. En fin, métricas. Muy bien. Entonces, entrando en tema, el doctor Gottman, del Instituto Gottman, ya desde el 1700, ese instituto muy bueno en análisis, en estudios de parejas, de matrimonios, descubrió una cosa muy importante, y era de que podían, después de haber estudiado los comportamientos, podían determinar casi con un 80% de exactitud qué matrimonios se iban a divorciar en los próximos 3 años. 80% es muy alto, ¿eh? Te diría que tienen mucho mejor resultado, como un breve comentario de los test que estamos sufriendo en este momento para poder viajar y demás, que tienen apenas un 50% de confiabilidad. Bueno, este doctor Gottman realmente tenía un 80% y descubrió que en esas parejas había una cosa que llamó los 4 jinetes del apocalipsis. Es decir, 4 conductas que podían, de estar siendo presentes ahí, en esa pareja, pronosticar el apocalipsis, es decir, el divorcio, ¿verdad? Entremos rápido, no voy a entrar en ese tema, pero es interesante igual saberlo porque después podemos ver cuál es la contrapartida de eso. Pero las 4 actitudes eran crítica del carácter de la persona, ¿verdad? Descalifican el carácter de su pareja, han llegado a ese límite. También el desprecio, es decir, desvalorizan totalmente las cosas que hace. Luego viene una fase más problemática, que es cuando la persona, en función de una autodefensa, porque ya se siente invadida en su territorio, se siente una situación agresiva de parte de la otra, entonces tiene una actitud de levantar un muro, es decir, ya no escucha ni le entra ningún tipo de información de parte de esa persona, y como última fase el aislamiento, que es decir, no, yo me quiero lejito, ¿verdad? Esos cuatro características es el pronóstico de que, bueno, esto no da para más. Prontito, caput, chao. Muy bien, pero como práctica diaria había algo que era su negatividad. Y entonces Gottman dice que es tan potente decir algo negativo a alguien que si tú dices una cosa negativa, deberías compensarla con 5 positivas. Porque el efecto de esa negativa en mi persona, si es que la recibo de alguien, va a ser muy duro. Piensa entonces los clientes, relaciones que tenemos, los clientes, las amistades, los proveedores, la familia, los empleados, los hijos, la pareja. Todas esas personas pueden ser golpeadas con una crítica negativa, y si te interesa el buen trato a los clientes, por ejemplo, vamos a tomar algo un poquito más neutral, a los clientes. Un cliente que está desconforme de una aerolínea porque se le perdió la maleta. ¿Qué nos ha pasado? De pronto, a mí me pasó, no sé si a ustedes, pero a mí me pasó una vez. Muy bien, una buena política de servicio al cliente de parte de la aerolínea sería 5 atenciones. Por supuesto, de pronto si está ya en el aeropuerto, una comida gratis. Por supuesto, enviar la maleta con un transporte a su casa lo antes posible. Algún tipo de bonus, una disculpa, en fin.
Sumemos unas 5 atenciones que hagan que eso se olvide, eso negativo. Y no es porque los clientes sean negativos, sino porque son seres humanos. Te empiezo a preocupar ahora. Imagínate la importancia que tiene entonces el dar 5 positivas. Volvamos ahora un poquito a esa persona que tú conoces, que yo también, y que no compartimos, que nosotros la calificaríamos de negativa. Esa persona está convencida que no lo es, que hay negativos, sí, pero ella no lo ve así. Aunque te siga contando siempre cosas negativas. ¿Por qué? Porque no tiene una métrica. Y la métrica, el medir las cosas, el tomar proporción, es parte del toma de conciencia. Todos podemos tener falta de conciencia en muchas cosas nuestras. Si no midiéramos, si no tuviéramos herramientas para hacerlo, no podríamos ser conscientes. Aquí mi defensa entonces para que ya mismo empieces a usar herramientas que midan tus cosas. Y una de ellas es esta fórmula que yo digo 1-5. Y empieza por donde más te interese. Si tienes una relación muy cercana con alguien y tú la realmente aprecias, controla realmente que tengas 5 buenas actitudes o comunicaciones donde le hayas transmitido algo muy positivo. ¿Y qué es eso muy positivo que la gente quiere escuchar? Son al igual que cuando enumeramos los 4 jinetes del Apocalipsis, esas eran las fases negativas, ahora yo voy a enumerar las positivas, que son las que nos interesan. Yo creo que con tu sensibilidad ya me estás adivinando. Lo número 1 es mostrar interés. Tu actitud debe ser realmente de interés y no de desinterés, como era en el caso de los futuros divorcios. Interés por la otra persona significa también crear empatía. Es decir, no siempre vas a estar de acuerdo con la solución que tiene tu pareja. Como decíamos en este ejemplo, podría ser tu cliente. Tú de pronto piensas que hay una solución que es mejor. Pero la empatía, que es lo segundo tan importante, te llevaría a ti a pensar, a preguntarle, bueno, pero ¿qué es lo que te ha preocupado para que pienses que esta solución puede ser algo positivo? Y entonces ya te vas a enterar de cuál es la preocupación que está detrás de eso, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una oportunidad de que tú sientas empatía, porque esa preocupación, digamos así, una preocupación de que haya un futuro incierto en esa área, vamos a suponer, tú también puedes tener ese sentimiento de inseguridad ante eso, solamente que tú de pronto piensas que la forma de canalizarlo es hacia este lado y no hacia el otro que la pareja propone, pero entonces partes de empatía, partes de algo en común y que reconoces que tú tienes una sensibilidad igual que de ella, que has pasado por ese mismo sentimiento, lo entiendes y entonces simplemente la diferencia está en cómo vamos a manejar. ¿Y no te parece que podríamos intentar con eso que de pronto, de una manera más fácil, no nos lleva a tener que enfrentar tanto con tu propuesta? Podría ser, ¿no? Y ahí entonces se empiezan a abrir perspectivas. Ahí estamos hablando de interés, estamos hablando de empatía, ¿verdad? Por supuesto que está dando importancia. En general, si un director de empresa se preocupa de darle importancia al gurú de la Universidad de Harvard que dice que hay que escuchar a sus clientes y le da importancia al gurú, pero no le da importancia a sus clientes, escuchándolos, entonces hay algo que está fallando, ¿verdad? La persona, los allegados, nuestras relaciones deben ser los primeros que debemos darle importancia, independientemente de que pienses que podrían cambiar sus cosas o que no compartas sus cosas. Pero debes darle importancia. Y esa importancia también implica comunicar el reconocimiento a sus lados más fuertes y más positivos. Y no importa que sea una relación de hace muchos años. Porque aquí vamos a ser claros también. Es muy fácil llevar una proporción de 10-0, ¿verdad?
Conoces a una persona, estás entusiasmadísimo y en esa primera fase de conocimiento tú has tenido un récord de 10-0. Le has regalado 10 cosas positivas todos los días contra 0 negativa. Gran performance, ¿verdad? Nos podemos felicitar, sí, pero en esa fase. Y después, cuando viene la otra, la gente negativa piensa que siempre es así. No tiene por qué ser así. Va a ser así si tú no tienes métrica. Pero después de mucho tiempo, es fácil caer en que, bueno, yo me salteo todo eso, porque en el fondo esto no es ser franco, si caes en esa posición, ¿verdad? De que el decir cosas positivas es una especie de halago, pero superficial. No sé por qué, hay mucha gente que piensa que lo real es la crítica y lo negativo, y los otros son halagos superficiales. Bueno, pero esos son defensas, ¿verdad? Lo que sí sabemos es de que es profundo e importantísimo dar importancia, como decíamos, y dar reconocimiento a las cosas que tiene la persona todos los días. De seguro, aunque tenga valores básicos que tú ya los has reconocido y elogiado más de una oportunidad, esos valores básicos y tan hermosos que tú le encuentras seguramente se han reflejado en conductas, en acciones, en expresiones en el día de hoy. Y tú puedes volver entonces al menos a referirte no al valor general, de pronto a la acción en concreto, pero es una forma de reconocimiento. Es el respeto a su punto de vista. Tú sabes ya que nuestra percepción es diferente, ¿verdad? Y nos lleva por caminos distintos. Lo importante entonces es ver de que pese a que haya percepciones distintas de las cosas, uno reconoce el punto de vista y lo respeta, porque nada dice de que tú mismo, yo mismo, no esté cayendo en esa posición de que no, los negativos son los demás, yo soy súper positivo. Pero si te cuentan y te dicen, ¿sabes qué? En el día de hoy tú me has dicho a mí 5 cosas negativas, así que deberías haberme dicho 25 positivas. Sacan la cuenta, 25 positivas para contrarrestar 5. Esto que sea una alerta, pero que sea también la fórmula que usas todos los días. La métrica y soluciones simples que te permitan tener conciencia de cómo es realmente la situación. Recuerden, es muy fácil de memorizar. Una N contra 5P. Mucha suerte.